Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero que te encuentres bien. Comenzamos un nuevo programa por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Tenés la aplicación La 30 también. Estamos en Facebook, ahora mismo saliendo al aire, en donde estamos, por X, arroba en donde estamos, Instagram en donde estamos, Uru, tenemos logueado nuestro Tweets también, y nuestro canal YouTube, Mira en donde estamos. Mira en dónde estamos porque es realmente importante saber en dónde estamos para saber hacia dónde vamos. Y también te digo que podés consultar nuestra web, libertas.uy, libertas.uy. En la segunda parte voy a dar un informe especial sobre nuevos artículos de Libertas analizando la situación venezolana y también un aspecto vinculado a nuestro país. Pero ahora vengo con una noticia positiva. Vengo con una buena noticia, porque los que siguen este programa, que es un programa de análisis desde Libertas, de análisis profundo en materia de naturaleza de Estado, teoría de Estado, desde el análisis político, lo institucional, nuestro Estado de Derecho, nuestro cuerpo jurídico, las características y naturaleza de nuestras leyes, las características y naturaleza del comportamiento de nuestros políticos, y no hay mucha cosa positiva, ¿viste? No encontrás realmente un país hoy por hoy, sí en la historia del Uruguay. Por eso muchos de nosotros estamos realmente intensos en ese análisis que proviene de una retrospectiva histórica, de una historia reciente que cubre todo el siglo XX prácticamente y parte del siglo XXI y que luego se desmorona, barranca abajo, parafraseando el título de esa genial obra de la dramaturgia criolla y uruguaya desde Florencio Sánchez, radicado en la República Argentina, incluso como periodista. Pero les decía que hay buenas noticias, hay una muy buena noticia. En lo que hace a todo el contexto económico del país, estamos bien, estamos mucho mejor que en esos años de Frente Amplio. Mucho mejor que en el año 2019, que en el 2018, que 2017, con años en los que no ocurrió una pandemia que duró 2 años en el mundo, donde no hubo retracción económica, no se dieron procesos internacionales de recesión y a su vez procesos inflacionarios, como en Europa mismo, los países centrales más desarrollados, como en Estados Unidos. No estaba esta situación conflictiva a nivel ya, bueno, de prolegómenos o primeras etapas de una tercera guerra mundial, que es difusa incluso, que es distinta a otras guerras mundiales, guerra financiera, guerra económica, guerra jurídico-financiera, guerra tecnológica, guerra en campos de batalla. No había ocurrido la invasión unilateral, despiadada, de un criminal de guerra como Vladimir Putin hacia Rusia, no invadía, hacia Ucrania, perdón, no invadía Rusia, Ucrania. Un país abierto, un país que estaba abierto al mundo, en un mundo de economía abierta como nunca ocurrió. Parecía que se daba el verdadero sueño de la economía capitalista de un gran mercado global donde ya los países no fueran imperiales, no fueran concentradores de tecnología, de producción de riquezas, sino que se estableciera una red planetaria de cadenas económicas de colaboración. Así era ese modelo globalista, internacionalista del mercado internacional que confió demasiado en quienes se decían sus amigos y eran ideológica y crónicamente sus enemigos. Me refiero a China, Rusia, Irán, otros países árabes. Evidentemente, esos enemigos mostraron los colmillos luego, sus garras, era el cuento de Caperucita Roja con el lobo, y claro, ya Caperucita Roja dentro de la gran casa roja del lobo, que prácticamente se quiere comer a Caperucita Roja, simulando ser la buena abuelita que quería darle hospicio a ese mundo de producción tecnológica, innovador, digamos que entusiastamente innovador, hiperactivo, imparable, proveniente de los Estados Unidos, de los países centrales de Europa, llámese Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, los países de Oceanía,
que se desarrollaron como potencias económicas, me refiero a Australia, Nueva Zelanda incluso, gran país productor no solo de materia prima de ganado, sino de valor agregado. Pero claro, también están los grandes ejemplos de Corea del Sur y de Japón. También está el gran ejemplo de Taiwán, el gran ejemplo de Hong Kong, la Vietnam incluso capitalista. Y así el mundo se iba desarrollando cada vez más y necesitaba un gran entretejido de conectividad internacional, creándose ese sistema SWIFT, que es un sistema informático protocolizado desde el derecho financiero informático, desde el derecho público internacional, como la red de información y conectividad para con todas las operaciones financieras, económicas, de transacciones, de traslado de dinero, transferencias y de inversiones, de actividad empresarial. Por lo tanto, acá hay, claro, naturaleza jurídica, hay una actividad que tiene toda una impronta, una implicancia jurídico, financiera, económica, nacional e internacional, el traslado de dineros a distintas cuentas de distintas empresas, las transferencias de las divisas, los depósitos de dinero, los depósitos en fondos de inversión, creándose cuentas de propiedad privada capitalizables en determinadas empresas o núcleos empresariales y así también de privados. Nace entonces la gran invención, la innovación tecnológica, jurídico, financiera, económica, tecnológica del sistema del pilar individual de los ahorros capitalizables, concibiendo fondos de capital y de propiedad privada para las etapas del retiro de todos nosotros, de cualquier persona, en calidad de trabajador. Como decía el eminente doctor Pla Rodríguez, creo que se llamaba Osiris de nombre, como el dios griego, el dios egipcio, ¿verdad? Osiris, Pla Rodríguez, decía que todos somos trabajadores, que el concepto de derecho laboral implica el concepto de la condición trabajadora, del trabajador, no la condición de clase ideológica, de clase obrera, del proletariado ideológico que instaló el Partido Comunista a través de los siglos y que en Uruguay está fuertemente instalado, incidiendo, repercutiendo y extorsionando en todas las políticas públicas en materia presupuestal, en materia de modelo macroeconómico, y eso impide el desarrollo económico del Uruguay, que no despega nunca a un modelo, a una mentalidad colectiva de capitalismo, porque se le instaló por generaciones y desde los sistemas educativos el mamarracho atentatorio, delincuente, criminal, de que el capitalismo es malo y que el socialismo es bueno. Ese maniqueísmo, ese reduccionismo infantil, anticientífico, que se instala desde la escuela. Y agregale ideología de género, sociedad inclusiva, la economía del reparto, etcétera, que ahora quieran instalar estropeando la Constitución, agrediendo nuestra estabilidad jurídica, nuestros derechos de propiedad, nuestros derechos adquiridos, instalando ese mamarracho comunista que nos llevaría a la época de las cavernas, si el plebiscito del PCNT saliera. Así que estamos realmente en una gran batalla parecida a la de aquellos griegos con el remo, que lucharon contra el imperio sirio de Jerjes, el hijo de Darío, resentido hijo del rey Darío, que subestimando a los griegos murió y a los 10 años emprende una invasión. Y es ahí donde todas las ciudades griegas deciden asumir el modelo democrático, asumiendo también las ideas de las repúblicas a través de aquellas acrópolis de las polis griegas. ¿Por qué te digo todo esto? Porque en el mundo real del desarrollo técnico, científico, tecnológico, tanto de la industria como de las tecnologías, se va dando el desarrollo tecnológico, también técnico-científico, de las teorías jurídico-financieras, tributarias y de las ciencias económicas, que necesariamente son la ingeniería científica que acompase la regulación de todas esas actividades
porque solo desde los estados de derecho, solo desde las ciencias del derecho y la economía, conjugadas ambas, que se pueden establecer excelentes reglas de conducta, porque en definitiva la economía es conducta humana, es la conducta en la prosecución, en la procura del beneficio personal, familiar, del sustento, del enriquecimiento, de la rentabilización, y no es del enriquecimiento en el sentido, digamos, moralista, connotado de negatividad anticientífica, de codicia, de avaricia. No, no, la rentabilidad necesaria para hacer sustentable a una empresa, a un negocio, a tu vida personal, a tu familia y a tu país. Porque en definitiva el país es nuestro hogar. El país es el hogar en el que todos vivimos. Es esa casa que tiene muchas puertas, podemos abrirlas y cerrarlas, caminar por donde queremos, ahora ya no tanto, salir de ella y volver, podemos salir a pasear y volvemos. Es exactamente igual a tu casa habitación, sea propiedad privada, sea alquilada. El país es nuestro hogar. Ahora, si ese hogar lo descuidamos, descuidamos las reglas de convivencia, descuidamos las reglas económicas que le den mejor infraestructura, que protejan la casa, que la cuiden, que la pinten, que arreglen los revoques, que arreglen la azotea, los cimientos, que la mejoren, que la agranden, que la hagan cada vez más habitable, moderna, funcional, estética, confortable. Y bueno, vamos a vivir como estamos ahora, viviendo mal, en un villorrio, en un cante, donde está lleno de barrios viviendo del asistencialismo, condenados a la nada, a no educarse y a vivir de las limonas que el Estado le da, porque un montón de delincuentes juegan con ese relato para encaramarse en el poder del Estado y concentrar los poderes económicos y de decisión política, blindándose en un sistema totalitario, como lo estamos viendo en Venezuela, Cuba, Nicaragua. Eso es lo que quiere Frente Amplio y lo vemos claramente con este plebiscito que es un atentado directo contra la Constitución de la República, contra la propiedad privada y contra el sistema financiero dinamizador de la economía uruguaya. Y entonces me dirán muchos de ustedes, ¿y en dónde está la buena noticia? Porque hasta ahora lo que está diciendo Moyano es que está todo muy jodido. Sí, es verdad. Pero te tengo que dar este contexto para decirte, ahora que viene la buena noticia, que es de lo que tendríamos que hablar, de lo que tendríamos que profundizar hablando todo el tiempo y naturalizar. Google decidió, la empresa multinacional más grande del mundo, el navegador más grande del mundo, excepto para los chinos, que no lo dejaron entrar, creando un sistema paralelo, un sistema informático paralelo, por eso está creando el Asia y los BRICS para competir al SWIFT, que es el sistema financiero de red informática con hubs en el mundo y redes de conexión para el mercado internacional en la cadena de valor económico, en las relaciones que se pueden hacer cualquier empresario hablando con otro, como yo hablo contigo ahora por Zoom o por otra plataforma. Hay Zooms incluso que se contratan que son realmente una maravilla. Podés hablar ya en plataformas que te generan, digamos, la sensación virtual de tercera dimensión, de estar ahí, o mejorar muchísimo calidad de imagen en Ultra HD, en ampliar pantalla, cambiar, rotar, poner todo tipo de información, hasta celebrar contratos por esta vía ya digital informática. No es cualquier cosa hablar de lo informático. Lo informático digital hoy conecta todo, conecta el mundo, las redes de negocios, conecta las bolsas de valores. Los operadores de las grandes empresas están conectados, como yo estoy conectado para hacer esta tarea periodística con ustedes, están conectados todo el día con las principales bolsas de valores y cómo van cotizando y la proyección de los mercados en los granos, en la producción de alimentos, en la producción de tecnología, cuáles son las empresas que están al alza, a la baja, por qué, cómo están funcionando los mercados, cómo afecta cada una de las decisiones políticas cuando Putin dice que ahora aprobó como ahora otro misil de largo alcance hipersónico, que puede ser un misil nuclear, que podría llevar una carga nuclear. Ahora son pruebas, por supuesto. Lo mismo cuando el coreano se manda esos lanzamientos misilísticos, cuando están viendo esa guerra entre Rusia y Ucrania provocada por Rusia que no para más, que se va eternizando. Lo mismo los atentados terroristas contra Israel.
las amenazas a Estados Unidos, las amenazas a otros países de Europa del Este. Todo eso que está provocando muchas distorsiones se está permanentemente monitoreando en esta tecnología digital informática satelital que tiene la red internacional del negocio, de los comercios, de las inversiones, de las tecnologías de inversiones, de los tratados, de los acuerdos. Imagínate del espionaje, contraespionaje, las redes vinculadas a esta guerra difusa, ya larvaria que se va dando en estas modalidades, y que te digan que Google, el navegador más grande de todo el mundo occidental globalizado, y que de todas maneras impacta en ese mundo asiático que China quiere blindar, te diga que decide que Uruguay sea el hub, el puerto principal de los nodos, los nudos de conexión informática a través de los cables submarinos de fibra óptica. Casi nada, ¿verdad? ¿Y por qué, dirán ustedes? ¿Por qué elige Google a Uruguay? Por varios motivos. Hay factores determinantes. Uno para Google es tomar la decisión de acuerdo a la estabilidad institucional, de acuerdo a la estabilidad institucional, a la estabilidad jurídica que Uruguay brinda, con ese capital de cultura jurídica, con ese capital de ciencia jurídica estable aún en estos confines del Estado, aún. Sin embargo, si el plebiscito del PIS-NT saliera airoso, esto se cae a pedazos. Verían que esto no era tan real, que Uruguay daría un golpe de gracia a esa estabilidad jurídico, constitucional, institucional para los inversores de estos grandes emprendimientos que lo que hacen es provocar un benigno efecto dominó. El otro motivo, que Uruguay tiene el mejor puerto de toda Sudamérica y uno de los mejores puertos del mundo. Uruguay no solo es puerto porque pueden venir los barcos y encallar, incluso tendríamos que tener, como lo predicó en una gran novela Juan Carlos Sonetti, una novela maravillosa, muy triste en su planteo porque justamente formula los astilleros que no tuvimos, los astilleros que se frustraron. Uruguay tendría que ser un país de valor agregado en la construcción y reparación de barcos. Eso es un país que está acá, acá, desde este lado así, de, de la izquierda, así bien para abajo, como estamos, levanta, levanta así, levanta y se hace un país desarrollado como Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Holanda, que son los países de los grandes astilleros con sus ciudades portuarias, porque un país que crece en los puertos crece en su economía. Es una ley económica. Por eso la inversión nueva de Catonnací, así creo que se dice, Catonnatí le dicen acá, es una inversión multimillonaria que pretende hacer un hub portuario, ampliarlo incluso artificialmente. Habían planteado aquellas islas flotantes para hacer distintos centros operativos de desarrollo económico, ciudades, polos tecnológicos, pero la intendente Carolina Cose dijo que afeaba a la ciudad de Montevideo y no le dio lugar a eso. ¿Viste cómo atrasan? Quizá quieran hacerlo si son gobierno y lo van a hacer de mala manera. Habrían que hacer 3 o 4 islas y hacen una, por ejemplo. Pero te digo que Uruguay tiene el mejor puerto, por eso elige también a Uruguay, a Montevideo, Google como el centro hub de la conectividad de todos los servidores de Google directamente acá para Sudamérica, para que Uruguay se convierta en el gran puerto de servidores para Sudamérica y Latinoamérica, porque tiene un subsuelo muy firme por la plataforma marítima, ¿m? De plataforma de sedimentos minerales, por el escudo basáltico, pero es maleable para trabajar, daría estabilidad a esa red de cables. Por lo tanto, un puerto ya en esta época no es solo un puerto para barcos, para arreglarlos, repararlos, o para que vengan a encallar, a transportar mercadería, descargar y cargar e irse. Es más que eso ya. Ya son puertos de cableados informáticos. Y eso es lo que decidió Google. Segundo factor o elemento determinante.
Y tercer elemento fundamental, determinante, es que todo esto es a propuesta, a incentivo del gobierno de Milei, porque Argentina necesita prontamente servidores muy cercanos para abaratar costos y recomienda, por las características de Uruguay, por las características del puerto uruguayo, por la estabilidad institucional de Uruguay, Milei recomienda que Uruguay sea el gran hub, el puerto de conectividad de todo el cableado submarino de los servidores informáticos para todas las redes informáticas que se desarrollen en nuestros países. Te voy a mostrar este informe, a ver si te queda más claro, porque quiero después concluir con las repercusiones positivas que tiene esto, si no es que sale airoso el aberrante plebiscito comunista del PIT-CNT. Vamos a ver este informe sobre Google. ¿Por qué Google eligió Uruguay para su data center? El gigante tecnológico instalará un centro de almacenamiento de datos en Canelones con una inversión de 850 millones de dólares. Pero ¿por qué nuestro país? Primero, Uruguay cuenta con una infraestructura de conectividad robusta que incluye la presencia de cables submarinos clave como el TANAT y el MONET, que conectan América del Sur con Estados Unidos, mejorando significativamente la comunicación y el procesamiento de datos en la región. Además, la estabilidad política y la seguridad jurídica del país ofrecen un entorno favorable en inversiones a largo plazo. Asimismo, Uruguay posee un marco regulatorio sólido y un entorno de negocios que promueve la innovación, lo que lo convierte en un socio atractivo para empresas tecnológicas de alto calibre como Google. La presencia de este centro de datos en Uruguay no solo fortalecerá la infraestructura digital del país, sino que también permitirá a Google optimizar el rendimiento de servicios clave como YouTube, Gmail y su motor de búsqueda en toda la región, con un impacto que va más allá de Latinoamérica. Finalmente, la elección de Uruguay también refleja el interés de Google en diversificar su presencia en América Latina, complementando su infraestructura existente en Chile, lo que le asegura una mayor resiliencia y redundancia en sus operaciones en el continente. Sin embargo, la instalación de este data center no está exento de la controversia por su elevado consumo energético. Quiero conocer tu opinión en la caja de comentarios. Bueno, muy bien, todos esos factores son los que determinan a Google para que invierta en este hub, que sería Uruguay. Fíjense lo que dicen, ¿no? Por la robusta solidez institucional, hasta ahora, por la robusta solidez institucional. Esta bomba atómica contra el sistema financiero, contra el régimen de propiedad privada, contra los derechos adquiridos de propiedad privada, la prohibición de la actividad financiera para capitalizar ahorros de una masa tan importante de clientes, de 1,5 millones, 1,600,000, y que eso puede seguir creciendo, eso sería un golpazo, un cerrar la puerta a esta perspectiva que está planteando Google. La solidez, la robustez institucional y política, dicen. Pero claro, todo esto también está, digamos, de alguna manera incidiendo en que se siga por este camino. Nada es tonto en este mundo, digamos, desde la lógica político-empresarial, político-estatal. Todo esto tiene que ver con un mensaje a los uruguayos de que sigan por este camino de la solidez institucional, legislativa, que sea obediente de todos los amparos que la Constitución nos da en todos estos temas. También hablaron de la ventaja de la fuerte conectividad que hizo Uruguay como un territorio que es el más avanzado en la fortaleza de conectividad y a través de los sistemas de cableados. Y eso fue la obra del ingeniero Gurméndez, no de Carolina Cose, que dejó una deuda de 1.000 millones de dólares. Todo esto fue la obra del cableado, del extendido, de la alta conectividad que empezó a desarrollar la gestión del ingeniero Gabriel Gurméndez. Hay que decir las cosas así como son. Entonces, tenemos cosas muy positivas. Por eso acá batallamos todo el tiempo contra la negatividad comunista que quiere tirar abajo los brillantes futuros eventuales que tenemos como país, porque provenimos de una brillantez jurídico, institucional, de estabilidades políticas, que siempre fueron agredidas por las huestes comunistas, como ya pasó en aquella época de Guerra Fría y aquel terrorismo contra el Estado uruguayo, aquellos movimientos subversivos, que terminan siendo los ganadores históricos con un relato falso, diciéndonos
a través de un montón de alcahuetes que colegiaron con ellos, no siendo comunistas, que el Estado uruguayo fue un Estado terrorista, cuando aplicó simplemente la doctrina de la seguridad nacional por convocatoria de la propia Asamblea General en plena democracia, activando los dispositivos del artículo 31 y el artículo 168, numeral 17 de la Constitución de la República, dada la situación de conmoción interior, desestabilidad institucional, política, atentados terroristas por doquier y la agresión de grupos armados profesionales organizados que atentaban contra la patria, contra nuestra nación democrática, republicana, contra nuestra Constitución. Si será positiva esta noticia de Google. Uruguay como un hub de red informática a modo de un hub place, puede ser, es decir, un lugar, un país que sea el hub. ¿Y qué es el hub? El hub es nada más y nada menos que un lugar, un espacio físico, que es el concentrador de todas las redes informáticas. Es un dispositivo de red que permite centralizar diferentes modos de una red de computadoras. Su función principal es establecer ese nudo, digamos, como una gran computadora y un nudo de conectividad, es la central inicial, la central fundamental, que permite una red de conectividad de un mundo de computadoras. Por ejemplo, nuestra red informática de routers para la telefonía informática digital, la red de las antenas de conectividad para el Wi-Fi, la red informática de la conectividad del cableado, que hizo la gestión impecable de Gurméndez, dándole fortaleza a Uruguay como un país muy conectado. Es decir, tenemos rutas, como tenemos avenidas, como tenemos rutas en el interior, como tenemos caminería, puentes, es lo mismo en el cableado de la fibra óptica. Si no, no podríamos hacer esto, si no tuviéramos toda una ingeniería, una red de conectividad. Pero esta red de conectividad está dependiendo de otro hub, es decir, de otro centro de servidores, de conexión de cables y de señales informáticas que nos brindan a nosotros. Bueno, Uruguay pasaría a ser el centro que brinda toda esa posibilidad a países como Argentina en primer lugar, Paraguay en segundo lugar, Chile en tercer lugar, Brasil en cuarto lugar y así sucesivamente. Su función principal es establecer una conexión entre un número indefinido de computadoras y permitir el intercambio de datos. Y cuando digo computadoras, digo PC, computadoras industriales, celulares, tablets, todo tipo de dispositivos digitales, informáticos, que son el pan nuestro de cada día. Esto provoca además un conjunto, si vos querés, un abanico de efectos dominó en la economía del mercado, en la economía capitalista, porque va a plantear la necesidad de que las empresas inviertan en nueva tecnología, porque va a existir una tecnología de mayor conectividad, más velocidad, más capacidad, más definición de imagen, más plataformas de comunicación digital, distintos tipos de imagen, formar hasta un estudio de televisión con recursos digitales mucho más amigables que tener que desplegar un escenario físico. Por ejemplo, por decirte algo en términos de lo que yo conozco, que es el periodismo, pero imagínate en todas las áreas empresariales, todas las empresas conectadas a este sistema internacional del estudio de los mercados para desarrollar actividades comerciales y ya no tenés que ir con el maletín como un agente de negocios a visitar y en un avión, sino que tenés que tener agentes de negocios especializados que se conecten todos los días, hablando seriamente, con fundamento, y por supuesto dominando idiomas como el inglés, el francés, el italiano, el alemán, que puedan entonces establecer, sobre todo el inglés, que es la lengua internacional, una red de negocios que permitan más y más formación de capital en Uruguay, más inversores. Si Uruguay sigue demostrando esta robustez institucional, esta estabilidad, vieron que siempre se habla en economía de estabilidad, de previsibilidad, de robustez, si no todo se cae. Y con estos populismos revolucionarios, que lo único que hacen es oficiar de fachadas para instalarnos un régimen comunista, todo esto se cae, se destroza. Para decírtelo en términos técnicos, jurídicos, financieros, económicos, si el plebiscito del PIS-NT tiene éxito, Uruguay se va a la mierda. Uruguay se va a la mierda, se va al Joraca. Es así de simple. Todo esto no se hace. Ahora, cuando esto se hace, empieza a generarse una red virtuosa
Las empresas van a necesitar más y mejores empleados, van a tener que capacitar, van a tener que crear escuelas técnicas de capacitación, van a tener incluso la necesidad, muchas de ellas, de generar institutos de enseñanza que a su vez están exonerados de impuestos. Van a tener también que emplear más personal, personal docente, personal de limpieza, personal administrativo, porque tal empresa va a tener institutos de enseñanza, por ejemplo, enseñanza técnico-terciaria para formar en oficios vinculados a las tecnologías informáticas digitales, a las tecnologías informáticas digitales, por ejemplo, dedicadas al valor agregado. Imagínate, ¿no? Países desarrollados, técnicos informáticos digitales que diseñan modelos de automóviles, modelos de producción, cadenas de producción de un producto determinado. El Uruguay va a necesitar más y más mano de obra calificada. Si viene más capital, más fuentes de trabajo. Imagínate a su vez que todo eso, que va a ser un encadenamiento de más productividad, de más empresas, de más inversión, porque Uruguay pasa a ser el hub informático para Sudamérica, lo cual convertiría a Uruguay en la posibilidad cierta de ser un país hacia el desarrollo, va a necesitar más población, y a su vez el sistema de capitalización y ahorros va a tener mucho más rentabilidad, porque van a venir más y más empresas y se van a generar más fuentes de trabajo con más alta producción, dado que las empresas uruguayas van a estar integradas al valor agregado y al prestigio de ser parte de un país que es hub en la tecnología de la conectividad y de redes. Por lo tanto, una empresa, otra y otra uruguaya que desarrollan valor agregado, tanto en bienes como en servicios, van a exportar esos productos, por lo menos a la región, a Sudamérica, a Latinoamérica. Imagínate el incremento de la cuantía económica que va a elevar las tasas de rentabilidad de esos fondos de inversión, generándose incluso más fuentes de trabajo, porque esos fondos de inversión, ¿qué implican? Crear una empresa, una industria, un establecimiento industrial, más producción ganadera de pronto, elaboración de esa producción ganadera o de granos, valor agregado. Entonces, se disparan sideralmente las rentabilidades de los ahorristas por el pilar individual de la capitalización de los ahorros. Imagínate que a un tiempo ya la gente reclame que se pueda ingresar directamente con el aporte del 15% para capitalizar muchísimo más, porque al cabo de 10, 15, 20 años, con esas altas rentabilidades de interés compuesto, vas a tener mucho más dinero que el que te pueda pagar un sistema de repartija para que vivas tus últimos 20, 25 años. Esa es la verdad. Esta es una gran noticia. Claro, colaboran todos estos factores. El puerto, la calidad de nuestras plataformas submarinas, la robustez del sistema de conectividad que se hizo en este gobierno, la estabilidad financiera por regla fiscal. Es decir, no incrementaron los impuestos, no incrementaron las tarifas de luz, de agua. Hay estabilidad. No estamos en ese plano oscilante de que cada 2 o 3 meses viene un tarifazo de luz y de agua y de esto y lo otro, porque hay que sacar guita de ahí para financiar a los votos que ellos financian, que es al pobrerío descerebrado que no trabaja. Ese es el tema. Cuando el Estado te dice que va a hacer algo y va a poner un ministerio y otro ministerio y que van a becar a estudiantes del interior, lo que te está diciendo es que te va a sacar plata. Y además le quieren sacar la plata a un acumulado de propietarios que en su conjunto, de modo espontáneo, cooperativo y solidario, han fabricado ya, elaborado 24.000 millones de dólares. Y los que no los trabajaron, los que no los produjeron, los que no hicieron nada, quieren ser los ladrones de lujo a través de un artificio legal que es un plebiscito. A través de ese artificio delincuencial, pretenden robarse todo ese dinero y blindar al BPS, seguro pensando en blindar económicamente en gran medida a un nuevo gobierno que ya va a ser más visiblemente totalitario. Me refiero a un gobierno del Frente Amplio. Vamos a una pausa y continuamos, Ramón.